Presencia Universitaria por la tarde. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Gracias por seguir con nosotros en esta tarde de martes. Y bueno, hoy le agradecemos que nos acompañe aquí en el estudio Fidel Soto González, quien viene a invitarnos a un evento. Le damos la bienvenida en esta tarde. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Y pues bueno, primero que nos cuente de dónde surge esta idea de este cineclub, nos dice que van a realizar. ¿Por qué surge esta iniciativa? Bueno, el año pasado, más o menos por estas fechas, ahí presentamos en la Casa Obrera 4 libros sobre Hércules. Hércules, Industrialización y Clase Obrera en Querétaro, Linchamiento en Hércules, la FTQ en sus documentos, una mirada que se asoma a la explotación del trabajador queretano y una entrevista con los obreros de El Hércules, San José de la Montaña y La Bonitera. Pero al presentar esos libros, que fue en un mes, también presentamos un ciclo de películas que tenía que ver con la historia obrera. Presentamos La Huelga, El Rebelde de la Patagonia y otras películas que tenían que ver, Sacco y Vanzetti, también de la clase obrera. Y con este ciclo de cine, pues tratamos de recrear cómo era la vida de los obreros en diversos momentos y en diversos países para complementar el estudio de esos 4 libros de Hércules que yo escribí, son los que son de mi autoría. Entonces esa fue la idea primero, hacer ese cineclub ahí. Pero yo tomé la decisión de presentar ciclos de cine porque yo cuando fui estudiante aquí de la universidad también creamos un cineclub, el cineclub del CEDU. Y en esos años era ingeniería, la prepa centro y psicología, en donde presentábamos las películas. Íbamos a México, a la organización Zafra y a la UNAM, y de allá traíamos las películas y acá las exhibíamos y hacíamos una especie de cine debate. Y esas las presentamos por lo general en donde era el Instituto de Bellas Artes, allá en Juárez, en el centro. Y ahí teníamos pues, llenos, ¿no? Pues, llenábamos las salas. Había películas muy interesantes que traíamos en aquellos años. Esa fue una parte del por qué ahora retomo esto. Y ahora pensamos que en la Casa Obrera podemos hacer una especie de foro cultural, político, social, para tratar diversos temas. Y un tema principal es a través del cine. Entonces el cine va a ser aquella instancia que nos va a congregar para platicar, para informar, para discutir, para debatir ideas de diversos temas, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere estudiar o saber qué es la ideología, que ahora está muy despreciada por muchos partidos, casi todos. Entonces, analizar eso, qué es el Estado, qué es el trabajador, por qué los mexicanos somos tan pobres, de dónde cayó la pobreza, qué es la clase obrera, existen o no lucha de clases. También saber, por ejemplo, por qué en Querétaro ha sido tan explotada la clase obrera en Querétaro. No solo aquí, sino estamos aquí, yo hablo de aquí. Y otros temas más, ¿no? Entonces el cineclub es un foro donde los mismos participantes del cineclub van a proponer qué temas podemos tratar, como conferencias, mesas redondas, encuentros. Es un círculo de estudio, de debate. Esa es la idea. En estos momentos ya se tiene definido cuáles serán las películas que se van a estar proyectando, sí. Y también, en caso que sí, que comenta que sí. ¿El qué? Y si no las pudiera compartir. Sí. Primero, este jueves vamos a iniciar con La sombra del caudillo, una película muy famosa de Julio Bracho, y es una película que estuvo censurada durante 30 años. Y hasta 1990 se había creado o filmado en 1960 y hasta 1990 en el gobierno de Salinas de Gortari fue donde se autorizó, fíjense con qué gobierno. Ahí fue donde se permitió la exhibición de la película. Pero aún así todavía mucha gente no la conoce. Sí saben que es una película fundamental en la historia del cine mexicano. Entonces con esa vamos a iniciar. Después la siguiente película va a ser Los hijos de Sánchez, de
de un director de Estados Unidos. Él hizo la película y en esa película participa Anthony Quinn. Entonces esa historia pues habla de cómo era México, ¿no? Y habla también de la pobreza, de la violencia, del machismo, de cómo el padre somete a las mujeres, a sus hijas. Es una historia muy interesante que también mucho tiempo estuvo vetada en México. Esa es la segunda película. La tercera va a ser La Rosa Blanca, de Roberto B. Baldón, basada en un libro de Bruno Traven, y trata sobre la cuestión cómo unas empresas petroleras de los Estados Unidos se apoderan de una región en Veracruz para apoderarse de ese rancho muy extenso, porque ahí había petróleo, y se apoderan de ella. Pero como violan muchos contratos, muchos aspectos que tienen que ver con la vida de los trabajadores, estos se defienden, entablan una denuncia, hacen demandas, y el gobierno, que era en tiempos de Lázaro Cárdenas, decide expropiar. De ahí viene la expropiación petrolera, y de ahí se narra cómo mucha gente de la población aportaron dinero para pagar la indemnización a las petroleras de Estados Unidos. La cuarta película va a ser una película que es fundamental en la historia del cine mexicano. Esa película es Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, y él ahí narra cómo se fue formando este movimiento. Ya estaba la revolución, pero cómo la gente se fue mezclando, se fue uniendo con Francisco Villa. Por eso le ponen ese nombre, Vámonos con Pancho Villa. Eran algunos habitantes de una región que tenían problemas con algunas autoridades, y para protegerse un poco deciden irse con Francisco Villa. Y ahí se narra todo lo que ya sabemos de Francisco Villa, ¿no? Esas serían las 4 primeras películas. Ahora, ¿dónde se pueden ver? Suena bastante interesante todas las películas. ¿Dónde se pueden ver? Y habrá también debate respecto a todo esto. Mira, esas películas se van a presentar en la Casa Obrera, ahí en la calle de Pasteur, entre Independencia y Reforma. A la mitad de la cuadra, ahí está el edificio que antes era el de la FTQ. Ahí va a ser el jueves a las 6 de la tarde. Y todos los que quieran participar comentando datos históricos, cinematográficos, técnica, actuación de actores, o hablar de Julio Bracho, o hablar de la historia de cómo se da este conflicto entre los militares poco después de la Revolución Mexicana, sobre todo cómo en la transición, cómo Álvaro Obregón trata de imponer a Plutarco Elías Calles, y hay otro militar, el ministro de Guerra, que no está de acuerdo, y empieza una discusión y termina en una masacre que en la vida real se conoció como la tragedia o la masacre de Huitzilac. Esa es la situación. Y ahí los que quieran participar, bueno, inicialmente Francisco Javier Torres va a comentar la película, Antonio Jiménez también, y yo. Ya hemos comentado otras películas. Inicialmente iniciamos los 3, pero si hay más, pues cedemos la palabra a otras personas que quieran dar otros puntos de vista. Ustedes están totalmente invitados. Gracias. Pues bueno, bastante interesante. Ver las películas, bueno, las podemos ver en nuestra casa, pero lo importante va a ser el análisis y la discusión justamente centrada en esta situación histórica, y que tiene que ver mucho de ellos con la lucha de clase, con la izquierda, y seguramente también saldrán recuerdos de la izquierda queretana y de muchas otras cuestiones. Sí, sobre todo nosotros, por ejemplo, podemos estudiar ya en otras reuniones, en otros foros, sobre estos temas. ¿Qué es la izquierda queretana? ¿Cuál fue la izquierda queretana? ¿Sigue existiendo? ¿Ya no existe? ¿La izquierda está en Morena o no está en Morena o no estuvo? ¿Por qué hay candidatos que son del PRI o del PAN en Morena? ¿Por qué hay conflictos al interior de Morena? ¿Cuál ha sido la incapacidad de organización de Morena? Yo les digo esto porque yo inicialmente, pues yo pertenecí, al Comité Estatal de Morena. Yo era el encargado de la Secretaría de Arte y Cultura.
Y en ese entonces Morena, cuando todavía no era partido, cuando era movimiento, ya estaba dividido. Desde ese tiempo, y hasta la fecha sigue dividido. Y esa división trajo como consecuencia que el partido no tuviera cierta fortaleza organizativa, participativa, que no se trabajara, por ejemplo, formando cuadros, capacitando. Y lo único que se hizo fue enfrentamientos internos. Y de esos enfrentamientos internos dio como resultado una debilidad institucional, organizativa de Morena. Y después también, como hemos visto, pues hay mucha gente de derecha que ha entrado a Morena. Que se ha metido. Pues ya habrá oportunidad de platicar de eso. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Tenemos un tiempo, cortito el tiempo aquí en televisión, pero los invitamos justamente, nada más recuerda rápidamente la fecha, el día. Es este jueves a las 6 de la tarde en la Casa Obrera, ahí en Pasteur 44. Excelente, muchas gracias a Fidel Soto González por estar con nosotros y ahí está la invitación para todos ustedes. Continuamos con más.